Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy confeccionamos una blusa. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Hoy vamos a confeccionar, como te decía, una blusa. Verás cómo a partir de un patrón base no va a ser nada complicado trazarlo a tu medida. Consulta en la casilla de información del vídeo más detalles sobre este proyecto en un enlace a nuestro blog. Te dejo también ahí otros vídeos que quizá te puedan interesar. Vamos ya, manos a la tela. Para confeccionar esta blusa vamos a utilizar patrones base. Está inspirada en el jersey que llevo puesto en el vídeo, con alguna pequeña diferencia que vamos a ir viendo paso a paso. Puedes trazarlos viendo el tutorial que te dejo en la casilla de información. La manga base la hemos convertido en una manga de capa. Vas a ver el proceso completo en el vídeo que estás viendo en pantalla y que te dejo enlazado en la casilla de información. Esta blusa es holgada, por lo que tendrás que aumentar los centímetros de contorno de cadera y de pecho a la hora de realizar los patrones base. Coloca la cinta alrededor de pecho y cadera y así puedes determinar cuál es el ancho deseado. Además, tendrás que sumar el margen de costura. El que yo utilizo es de 1 centímetro. Esta es la tela que vamos a utilizar hoy. Es una villela de las tiendas Julián López. Además necesitamos algo menos de 1 metro de bies. Vamos a coser con un coselotodo de Gutermann 100% de poliéster y con una aguja universal del número 9014. Una vez cortados los patrones, tomamos la tela, doblamos a lo largo, derecho con derecho, y situamos los patrones tanto del delantero como de la espalda en el doblez de la tela. De esta manera cortamos ambas piezas dobles. Antes de cortar, recuerda añadir los márgenes de costura y también el dobladillo. Cortaremos también las mangas. Para este proyecto te puede servir también un crepe, una viscosa y también un punto, siempre que sea finito y que tenga buena caída. Estas son las piezas que hemos cortado: las dos mangas, el delantero y la espalda. Colocamos el delantero derecho con la espalda, alineamos en los hombros, colocamos alfileres y cosemos por aquí. Ya te habrás fijado que hemos sobrehilado los costados del delantero y de la espalda y también los hombros. En la máquina usamos una puntada recta de 2,5 milímetros y una aguja universal del número 9014. Abrimos las costuras y vamos a colocar el bies en el escote. Con una cinta métrica de canto calculamos la cantidad de bies necesario. Añadimos unos 5 o 6 centímetros más por si acaso. Así es como encontramos la cinta de bies de mercería plegada de esta manera, y lo que hemos hecho ha sido desplegarla, plancharla y doblarla justo a la mitad. Calculamos el centro del bies, lo abrimos y lo doblamos de esta manera, revés con revés. Lo metemos por dentro de la blusa, dejando que asome solamente un poquito. Colocamos ahí y con un marcador señalamos esta forma en V. Quizá no se vea en cámara, pero en vivo sí que se ve, y ahora voy a la máquina a coser justo por encima de esa V que he dibujado en la cinta de bies. Aquí tenemos ya ese pespunte y ahora vamos a cortar aproximadamente a medio centímetro de ese pespunte. Y justo en el centro de la V hacemos un piquete. Doblamos ahí y marcamos con la plancha. Cortamos este poquito que nos sobra aquí y colocamos en el escote. Vamos a colocar un alfiler justo a la mitad de este pico y lo vamos a alinear con el centro del escote. Para que te sea más fácil alinearlo, lo que podemos hacer es trazar aquí una línea y así se ve un poquito mejor. Esa línea blanca tenemos que alinearla con el pico de la blusa. Voy a colocar aquí un alfiler. Vamos a empezar cosiendo, por ejemplo, por aquí,
Y una vez que esté cosida esta parte, vamos a hacer un piquete en la tela de la blusa, a girar todo el bies hacia el otro lado y a coser por aquí. Y luego ya vemos cómo terminar la parte del escote de la espalda. Al llegar ahí hacemos un piquete en la tela y dejando la aguja clavada, pivotamos todo el proyecto. Alineamos de nuevo la cinta de bies con el otro lado del escote y seguimos cosiendo. Cosemos el bies aproximadamente hasta la mitad del escote de la espalda. Te enseño cómo va quedando. Hemos cosido esta parte, hemos cosido la parte del pico, tal y como has visto, y al girarlo del derecho, así es como nos tiene que quedar. Si ves que aquí te queda una arruga, es porque el piquete de la tela no lo has hecho suficientemente profundo. Vuélvelo del revés y haz un piquete un poquito más grande, con cuidado de no cortar el pespunte. Y ahora ya lo que vamos a hacer es terminar de coser la cinta de bies por aquí. Al llegar al escote de la espalda, si nos sobra mucho bies, podemos cortar y vamos a quedarnos cosiendo aproximadamente a 2 centímetros del centro de la espalda. Voy a cortar la cinta de bies 1 centímetro más allá del centro. Voy ahora a la máquina a coser este trocito que me falta del delantero y la parte de la espalda y haré igual. Cortaré este trocito de aquí 1 centímetro más allá del centro, sacamos el proyecto de la máquina, unimos la cinta derecho con derecho y cosemos por aquí a 1 centímetro del borde de la tela. Una vez que tengamos ya la cinta cosida, volvemos aquí, doblamos la cinta de bies como la estábamos cosiendo todo el rato y rematamos esta parte de aquí. Te lo enseño fuera de la máquina para que lo veas bien. Ya tenemos aquí unido el bies en la parte de atrás del escote. Vamos a cortar lo que sobra y abrir la costura con la plancha. Luego plegamos el bies como lo hemos venido haciendo todo el rato. Volvemos ahora a la máquina y terminamos de coser por aquí. Ya lo tenemos aquí todo cosido, ahora vamos a pasar una puntada de sobrehilado o de zigzag por toda esta zona para que luego nos quede bien rematada por dentro la blusa. Y una vez hecho eso, giraremos el bies del derecho, plancharemos y pasaremos una puntada vista a unos 2 o 3 milímetros del borde de la tela de color, más o menos por aquí, para asentar bien este escote. Ya está el escote listo y ahora colocamos derecho con derecho, espalda y delantero. Colocamos alfileres en ambos lados y cosemos por aquí y por aquí. Ya tenemos los costados cosidos y me he quedado a unos 13 centímetros del bajo de la blusa, ya que esta zona la vamos a dejar abierta. Me estoy ayudando de un cojín de sastre para abrir las costuras. En la cajita de información te dejo un tutorial para ver cómo se hace este cojín de sastre. Te puede resultar muy útil en la confección de prendas. Vamos de nuevo a la máquina y por el derecho de la prenda vamos a pasar un pespunte por ambos lados de esta apertura. Así es como nos queda. Vamos ahora con las mangas. Tomamos las mangas, colocamos derecho con derecho, ponemos alfileres y cerramos las mangas a máquina. Una vez cerradas vamos a pasarlas por la remalladora o bien haremos una puntada de zigzag o un sobrehilado justo en el margen de costura. Aquí tenemos ya la manga formada, la volvemos del derecho y la unimos al cuerpo de la blusa. Tenemos la blusa del revés y la manga del derecho. Introducimos la manga por la sisa, la llevamos hacia adentro. Buscamos en la manga la costura que acabamos de hacer, centramos aquí y colocamos un alfiler. Nos vamos al centro de la copa de la manga, que lo tengo aquí marcado, y lo hacemos coincidir con el hombro.
Y a partir de ahí vamos colocando alfileres tanto a un lado como al otro. En la máquina cosemos todo alrededor y hacemos igual con la manga del otro lado. Una vez hemos cosido la manga al cuerpo, de nuevo vamos a la remalladora para rematar bien este margen de costura. También puedes hacerlo con una puntada de zigzag o bien con el prensatelas de sobrehilado. En la cajita de información tienes un tutorial sobre este prensatelas. Así es como nos queda la manga una vez hemos rematado el margen de costura. El bajo de la manga lo he rematado pasando la remalladora y luego haciendo un pequeño dobladillo de 1 centímetro. Para terminar hacemos el bajo de la blusa. Vamos a hacer un primer doblez de 1 centímetro y luego un segundo doblez. Puedes marcarlo con la plancha o bien colocar alfileres. Hacemos igual con el delantero y nos vamos a la máquina a coser este dobladillo por aquí. En la cajita de información te dejo más vídeos con blusas que te pueden gustar. Termino de coser la máquina y al final del vídeo te enseño cómo ha quedado. Estoy deseando estrenar esta blusa, espero que te haya gustado el modelo y sobre todo que te animes a hacerte una similar. Puedes seguirnos también en redes sociales con el nombre @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.